Hola queridos alumnos y alumnas, nuevamente nos encontramos esta tarde de día miércoles. ¿Cómo están hoy día? Soy la profesora Marcela y vamos a estar nuevamente compartiendo en este espacio que lo hemos empezado a denominar ya Vivir el Arte, y que va a ser nuestra característica para estos días miércoles, sobre todo por nuestra actividad y por las ganas que tenemos y la iniciativa de poder hacer estas cosas distintas que nos mantengan un poquito ocupados con la mente en otra cosa, ¿verdad? Hoy día nos toca la segunda parte de nuestro programa del vitral, que comenzamos ya la vez anterior, ¿recuerdan? Cuando hicimos este modelo, este dibujito forma que vamos a incluir en nuestro vitral de cuarentena que le llamamos. Hoy día en la segunda parte vamos a ver cómo transformamos esta idea ya en algo más concreto y un poquito también de la historia de esta técnica, de este arte que es el vitral. Pero antes de empezar y contarles esto, quería, animarlos nuevamente, insistir en que manden sus cosas para poder ir viendo lo que vamos haciendo. Este trabajo y toda esta actividad y el programa lo hago yo, pero la idea es que lo hagamos todos. Y la forma de que lo podamos entre todos ir enriqueciendo es que ustedes vayan mandándome sus cosas. Vayan, no se preocupen, no tengan temor en hacerlo, porque han habido algunas personas, pero con algún temor por ahí, tímidamente, como les conté la otra vez. Sin embargo, la idea es que vayamos todos aportando con las fotografías de lo que han hecho, comentarios, a lo mejor sugerencias, incluso preguntas, la manera para que yo también tenga la posibilidad de comunicarme con ustedes y ir retroalimentando estos trabajos, estas actividades y todo lo que ustedes me quieran ir mostrando y también lo podamos compartir acá. Les vuelvo a repetir y reitero mi correo mpena@cmch.aristas.cl. Ahí voy a estar con todas las ganas del mundo, viendo lo que me manden, contestando sus dudas, sus preguntas y también mencionando aquí en los programas lo que vayamos recopilando, ¿ya? Bueno, vamos a la segunda parte entonces de nuestro programa con esta temática del vitral en este espacio de Vivir el Arte. Un poquito para que nos acordemos de lo que estábamos hablando, y habíamos dicho entonces que esta arte, esta técnica era un tipo de composición artística también, pero que la elaboramos con vidrios de colores, ya sea pintados o algunos recubiertos también con esmalte. Y este ensamble de este tipo de vidrios y de pedacitos que los íbamos uniendo para crear esta composición, lo hacíamos a través de varillitas de plomo, ¿cierto? Esto daba esta especie también como de muro de luz, ¿verdad? Que cambiaba cada hora dependiendo de la fuerza y la incidencia del sol que atravesara estos vidrios, creando esta cualidad mágica que producía este efecto de este vidrio centellante, ¿verdad? Y aunque suele asociarse, chiquillos, con ventanales y lugares sagrados, el vitral ha sido adaptado y adoptado también para todo tipo de arte, desde tazas antiguas hasta instalaciones contemporáneas y cosas muy modernas hasta el día de hoy. Entonces veamos un poquito de historia de este arte, de este vitral. Y se tiene conocimiento, chicos, de la existencia de vitrales desde el Imperio Romano, cuando algunos artesanos comenzaron a utilizar vidrios de colores para producir objetos decorativos. Si bien existen pocas piezas de vitral completamente intactas de este periodo, la copa de Licurgo nos indica que esta práctica existía ya en el siglo IV después de Cristo. La copa de Licurgo es una copa en jaula que se llama, y que está hecha de un vidrio dicroico. Este vidrio dicroico es un medio que cambia de color dependiendo de la dirección de la luz que tenga. Eso le da una característica, por ejemplo, a esta copa, y que los chicos cuando revisen después el video, para que los animo a suscribirse al canal de YouTube para que puedan revisar este y todos los demás videos, dependiendo si la copa, por ejemplo, se ilumina desde dentro, desde el interior de la copa, se ve de color rojo. Sin embargo, si yo ilumino la copa desde afuera de la copa toma un color más como verdoso, amarillo, verdoso. Tiene esas características este material con el que está hecha. En los monasterios medievales, a la llegada del siglo VII, los artesanos comenzaron a cambiar su enfoque, dejando de lado los objetos para concentrarse en las ventanas. Y como era de esperarse, los coloridos vitrales fueron utilizados para adornar abadías, conventos y otros edificios religiosos, siendo el monasterio de San Pablo en Harrow, Inglaterra, el primer ejemplo conocido de este tipo de arte del vitral.
En la Edad Media, chiquillos, los vitrales estaban presentes, y seguramente ustedes en libros, en las clases de historia, incluso han visto imágenes de esto que les voy a contar, estaban presentes en innumerables iglesias católicas por toda Europa. No obstante, hasta el siglo XII, estas ventanas eran relativamente simples, pequeñas, y solían estar rodeadas por marcos gruesos de hierro. Esto se debe a que la arquitectura románica que predominaba hasta entonces se caracterizaba por muros de gran grosor y formas redondas. Sin embargo, en el siglo XII, el estilo románico fue reemplazado por la arquitectura gótica, y esta se diferencia de los edificios románicos en mostrar un claro interés por la altura. ¿Recuerdan un poco el gótico de la Edad Media? Esa intención, esas ganas de llegar a Dios, a lo divino, a lo sublime, también obviamente se ve reflejado aquí en la arquitectura. Entonces, el interés por la altura y la luz. Este enfoque es evidente en todos los aspectos del diseño gótico, incluyendo capiteles, o sea, las cúpulas altas, muros delgados y delicados, y por supuesto, grandes vitrales. En el siglo XIX, varios artesanos estadounidenses lograron modernizar el antiguo arte del vitral. Esto es particularmente evidente en el trabajo de Frank Lloyd Wright, así era el nombre de este caballero de Estados Unidos. Las ventanas transparentes con toques policromados se convirtieron en una parte esencial de los interiores de este reconocido arquitecto estadounidense, que utilizaba también mucho esta técnica y este arte. En 1885, más o menos contemporáneo a Frank Lloyd, Louis Comfort Tiffany estableció la Tiffany Glass and Decorating Company, que fue un estudio con sede en la ciudad de Nueva York que producía espectaculares lámparas de vitral. Él fue un reconocido diseñador industrial de esa época. Los vitrales del día de hoy, chiquillos. Hoy en día varios vidrieros contemporáneos mantienen vivo este antiguo arte, y al igual que sus antepasados del siglo XX, siguen inventando nuevas maneras creativas de reinterpretar este medio de expresión. Eso es un poquito para que más o menos tengamos una idea de la historia que ha tenido esta técnica que nosotros hoy día queremos replicar, es decir, hacemos un trabajo más o menos evocando esta forma de trabajar, que si bien no lo vamos a hacer tal cual, con vidrio y tal cual sería, ¿verdad? Vamos a hacer algo similar o más o menos como con el referente hacia lo que es un vitral. ¿Bien? Y veremos entonces este vitral de cuarentena que le llamamos. Bueno, en la sesión anterior, el programa anterior, te mencioné lo que íbamos a necesitar, ¿cierto? Pero hoy día lo vamos a repasar un poquito antes de comenzar. ¿Y qué voy a necesitar? Primero que todo, una hoja, ojalá, de cartulina de color. Si no tenía de este blog de cartulinas de color, pero tengo a lo mejor una cartulina de color, un pliego, voy a cortar un pedacito de ella, más o menos de la medida de una hoja de blog, o una hoja más o menos del porte de una hoja de oficio grande. Si no tengo cartulina, lo podría hacer con una hoja de oficio también, blanca, grande, la más grande que tenga. Si no tengo nada de eso, bueno, y vamos a trabajar igual con una hoja de cuaderno para, por esta vez, entender más o menos y ver cómo se trabaja esta símil que le pusimos de vitral. Y más adelante, cuando ya podamos, vamos a confeccionar uno mejor con los materiales que ya quisiéramos. Pero la idea es que tú no tengas que salir a comprar nada. Entonces, con lo que tú tengas en casa, ya con eso lo vamos a trabajar. Junto con ello también el lápiz grafito y la goma. Vamos a necesitar tener una regla, muy importante, pero si no tuvieses una regla, nos sirve algún elemento recto que no se doble y que esté muy derechito para que podamos con él hacer líneas y nos queden bien, ¿ok? Una tijera, vamos a necesitar recortar también esta vez. Necesitamos utilizar la figura que hicimos en la sesión anterior, ¿cierto? En el programa anterior dejamos hecha una figurita que era una hoja, ¿te acuerdas? Una hoja de otoño, que te dije guárdenla y lo tienes para el próximo programa. Bueno, ahora la necesitamos, así que la tienes que tener a mano. Ojalá, si no la pudiste pegar en cartón, que no se te haya doblado, que no se haya estropeado y que ahora la vamos a utilizar de buena forma. Pegamento en barra
o el pegamento que tú tengas. Si no tienes pegamento en barra, también podemos utilizar a lo mejor cola fría. Vas a tener que tener un poquito más de cuidado porque la cola fría se esparce mucho más, pero también nos puede servir, ¿ya? Y los envases de las cosas que te dije también que fueran juntando y que no botaran nada, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el envase del arroz que la mamá a lo mejor ya utilizó, con quienes tú estás en la casa, no lo botes, guárdalo y manténlo contigo. Si a lo mejor ya el azúcar ya ocuparon el envase, el paquetito en donde viene, también. A lo mejor te comiste o se comieron en la casa, no sé, una papa frita, lo que sea. Todos esos envases, todas las cosas, la idea era que las fuéramos guardando y las utilizamos ahora. Así también te voy a reiterar, aprovechar que para el futuro, para las próximas semanas y para el próximo programa, vayas juntando todo lo que creas que nos puede servir. ¿Te acuerdas que te dije el cartoncito del confort? Si tienes la toalla nueva en la casa y también pueden guardar el cartoncito perfecto. A lo mejor más cajas de leche o de jugo, cosas que en vez de botarlas nos pueden servir para los próximos trabajos, ¿ya? Bueno, una vez dicho eso, comenzamos. Vas a tomar la hoja de cartulina, el pliego o el pedacito de hoja de cartulina del color que tengas. Ojalá sea un color oscuro. Si es negro, bien. También café, azul. Y si no tienes ninguno de aquellos, el que tengas, ¿ok? Muy bien. Y si no, si estás trabajando con hoja de blog, el blog o la hoja de cuaderno. Vamos a hacer cuenta que todos ustedes ojalá puedan tener un trozo de cartulina, ¿ya? Del color que tengan. Y vamos a trabajar por el lado blanco, que ese es como el revés, no por el lado del color, ¿ya? Los que están trabajando con otras cosas, por el lado que tengan. Por ese lado blanco, lo primero que vamos a hacer es hacer un margen en cada una de las esquinas, o en cada uno de los lados, mejor dicho, de esta hoja, un margen de 2 centímetros por lado. Pero vamos a empezar de la siguiente forma. En la esquina inferior izquierda, eso quiere decir abajo, a mi lado izquierdo, donde está mi mano izquierda, en esa esquina vamos a empezar. Y vamos a poner la regla en sentido horizontal, o sea, acostadita, pegadita a ese lado de la hoja, ¿ya? Para empezar, tuvimos nuestras hojas puestas en la mesa y ahora ubicamos la regla y recuerda siempre que se empieza a medir desde el 0 en adelante, ¿ya? Entonces, en esa esquina, justo en la esquina inferior izquierda de la hoja, abajo al lado izquierdo, vamos a poner la regla y vamos a poner justo el 0 en la esquinita, que coincida la esquina de la hoja, ese vértice, esa esquina, con el 0 de mi regla. Y vamos a medir donde está el número 2, vamos a hacer una marquita chiquitita. Luego vamos a tomar la regla, la vamos a dar vuelta y la vamos a poner en sentido vertical. En esa misma esquina, pero ahora en sentido vertical. Ubicamos el 0 donde mismo, en el mismo vértice, pero ahora en la otra dirección. Y también hacemos una marquita chiquitita en el 2, donde está el 2. Bien, nos movemos con la regla y ahora vamos a ir a la esquina inferior derecha. La misma parte abajo, pero la otra esquina, la que está al lado de mi mano derecha. Y vamos a hacer lo mismo, poniendo la regla en sentido horizontal, o sea, como acostadita. Vamos a medir 2 centímetros del 0 al 2 y vamos a hacer una marquita. Luego vamos a dar vuelta a la regla y la vamos a poner en sentido vertical, o sea, como paradita. Y también, utilizando el mismo vértice, vamos a ubicar la regla y vamos a medir desde esa esquinita hasta el 2, vamos a medir 2 centímetros y vamos a hacer una marquita. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a subir ahora y vamos a ir a la esquina superior derecha, la esquina de arriba a mi lado derecho, donde está mi mano derecha. En esa esquina vamos a poner la regla en sentido horizontal y vamos a medir desde el 0 al 2, justo 2 centímetros, desde el vértice justo en la esquinita hasta el número 2, ese espacio, y vamos a hacer una marquita chiquitita donde se marcan, donde se miden esos 2 centímetros. Acuérdate siempre desde el 0 hasta el 2. Luego vamos a poner la regla en sentido vertical nuevamente
y vamos a hacer lo mismo por ese lado de la hoja. En el mismo vértice, en la misma esquinita, ubicamos el 0 y ahora en el número 2 hacemos otra marquita. Y por último, nos movemos hacia el lado y en la esquina superior izquierda, arriba, pero al lado izquierdo, donde está mi mano izquierda, lo mismo nuevamente. Y voy a poner la regla marcando en el 2, haciendo una marquita en el 2, pero poniendo el 0 primero, donde está el 0 en la esquina, justo en el vértice de la hoja, y marcamos donde está el 2. Luego damos vuelta a la regla, la ponemos en sentido vertical y medimos ese lado, el que está de la hoja, el que está justo verticalmente. Entonces también del 0 al 2 ya hacemos una marquita chiquitita para ver dónde se miden esos 2 centímetros. Nos habrán quedado nuestras 4 esquinas con 2 marquitas, las que van por la parte horizontal de la hoja y las que van por la parte vertical de la hoja, ¿cierto? Entonces nos habrán quedado estas 4 esquinas con cada una 2 marquitas. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es solamente tomar la regla, y si no es la regla, algo recto y de bien derecho para unir los puntos y así poder hacer el margen que les pedí de 2 centímetros por lado. Aquí voy a hacer un alto porque si alguno de ustedes no tiene una regla, lo que pueden hacer es lo siguiente: van a tomar una hoja de cuaderno y van a cortar una filita de 3 cuadritos chiquititos. 3 cuadritos chiquititos miden aproximadamente, ellos juntitos, los 3 juntitos miden aproximadamente 2 centímetros. Entonces van a marcar 3 cuadritos y los van a cortar, esta hilerita de 3 cuadritos. Esos 3 cuadritos, una vez que las tengan recortados, los van a usar para hacer lo mismo que hicimos ahora. Los van a poner en las esquinas de la hoja o de esta cartulina que estamos utilizando y van a hacer la marca, y eso corresponde más o menos a 2 centímetros por lado. Cuando ya tengan hechas las marcas, toman algo que sea recto, derechito, si no tienen regla, y con eso unen los puntos que hayan hecho. ¿Ya? Ok, una vez que ya tengo entonces mi hoja con el margen listo, terminado, voy a tomar este modelo, esta figura que hice en el programa anterior, ¿recuerdan? La hojita que habíamos hecho, que habíamos guardado, ya. La voy a tomar y la voy a marcar en el centro de la hoja, justo en el centro que me quedó, más o menos al ojo. Si alguien se quiere, a lo mejor no sabe bien cómo ponerla al ojo, bueno, trate de ir midiendo si es que tiene regla, que le quede lo más centrada posible. Si no, más o menos lo ven ustedes, chiquillos, y al ojo lo ponen lo más en el centro que puedan, ¿ya? No tiene una medida en especial, pero la idea es que vaya al centro, ¿ya? La ponemos ahí y vamos a marcar todo el contorno de esta plantilla para que nos quede hecho el dibujo de esta hoja en el centro de nuestra cartulina. ¿Ok? Una vez que terminamos, sacamos esta plantilla, la guardamos porque nos puede servir para una próxima actividad. No boten nada, recuerden, ¿ya? La dejamos marcada y lo que vamos a hacer ahora, chicos, una vez que ya tenemos nuestro dibujo listo en el centro, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Vamos a hacer líneas, pero líneas gruesas, desde esa figura, desde la hoja que hicimos, desde los bordes de esta, hasta donde está el margen, ¿ya? Más o menos cuántas líneas vamos a hacer o cuántas franjas, porque en el fondo van a ser unas franjas que van a ser de la siguiente forma. Van a hacer una línea primero y cuando la hayan hecho, esa línea la van a enanchar o la van a hacer gruesa. Entonces midan más o menos 1 centímetro, hacen una línea y le enhanchan 1 centímetro de grosor y va a quedar convertida en una línea gruesa. ¿Cuántas líneas más o menos? Unas 6 líneas que rodeen, o 6 franjas, mejor dicho, que rodeen toda esta figura o toda esta hoja que hicimos en el centro de la hoja. Entonces, por ejemplo, por el lado más angosto o más corto de la hoja, de mi hoja completa, de mi cartulina, por ese lado, el que me quedó más cortito, yo voy a hacer una línea en cada lado, una línea abajo y una línea arriba, que parta siempre
desde la figura, desde la hoja que hice en el centro hasta llegar al borde, a donde empieza, donde está el margen. Voy a hacer una línea abajo, una línea arriba. Son líneas rectas, chicos, líneas derechitas, que las voy a hacer con la regla o con algún elemento que esté usando para hacer las líneas, ¿ya? Estas líneas, acuérdense que las tengo que enanchar más o menos de 1 centímetro. Entonces voy a hacer una abajo, una arriba. Y ahora en los lados, es decir, en la parte más larga o más grande de mi formato, del espacio donde yo estoy trabajando, desde la figurita esta, la hoja, hasta el margen, voy a hacer 2 líneas o 2 franjas gruesas que por lado. Entonces me irán a quedar más o menos, sí, 6 franjas o líneas gruesas hechas en todo el espacio que tengo en la cartulina que estoy utilizando y que nacen desde el borde de mi figurita, desde la figura que hice en el centro hasta topar con el margen. ¿Ok? Me quedaron entonces, o me deberían quedar 6, 2 y 2 por los lados más largos de la cartulina y una, abajo y arriba, por los lados más cortos de este espacio que tengo delimitado en mi cartulina. Ok, una vez que ya hice esta franja o estas líneas, ahora voy a hacer, cada uno de los espacios grandes que me quedaron, porque me quedaron unos espacios grandes entre línea y línea, entre franja y franja. Esto lo voy a volver a dividir, voy a volver a hacer líneas entre medio, ¿ya? Líneas que van a ir desde estas franjas que hice en un principio hasta topar con el margen, ¿ya? Entonces, como hicimos primero 6 líneas grandes que partían desde la figura del centro hasta el borde, ahora cada uno de esos espacios que quedaron los vamos a volver a dividir con otras líneas, con otras franjas. ¿Cuántas más o menos hice yo? Solamente los espacios más grandes fueron los que dividí. Los espacios, si me quedaron unos espacios muy chiquititos, no. Entonces, como antes hice 6, ahora hice 5, porque fueron 5 espacios grandes los que me quedaron. Ustedes las pueden hacer, chiquillos, de manera libre, pero la idea es que me vayan quedando espacios grandes porque luego voy a tener que recortar ahí, ¿ya? Entonces, una vez terminadas estas franjas, recuerden que la idea es que nos queden estas líneas pero gruesas, por eso le llamamos franjas, ya no son líneas, sino que más bien una franja. Estas las vamos a hacer gruesas y que nos queden más o menos de 1 centímetro, ¿ya? Y así nos va a haber quedado al final nuestra figura en el centro, que está como hoja de otoño que hicimos, y desde esa hacia los extremos, hacia donde está el margen, nos van a haber quedado 6 líneas que salen desde la figura a los extremos, y entre medio los espacios que quedaron también están divididos por otras más que hicimos. Estas líneas, chicos, son líneas rectas y pueden hacerlas, si quieren, derechitas, ¿ya? Pero yo les aconsejo que también le hagan con dirección más bien en diagonal, ¿ya? Muy bien, una vez que tenemos ya listo este dibujo y nuestras líneas, nos quedaron los espacios, ¿cierto? Unos espacios que ahora vamos a tener que calar, respetando siempre dejar solo las franjas que hicimos intactas, sin cortar por ahí, sin calar eso, respetando también la figura que hicimos en el centro y el margen. Entonces vamos a ir sacando todos los espacios que quedaron entre medio, los espacios blancos, sin recortar, recuerden, ninguna de las franjas o líneas gruesas, sin cortarla y sin cortar el margen ni la figura del centro, solo calando los espacios blancos que nos quedaron. Vamos a ir de uno por uno calando cada uno de estos espacios con la tijera. Tengan cuidado, pero de a poco lo van con paciencia. Recuerden que también hay que tener paciencia y ir haciéndolo delicadamente para que vayamos sacando cada uno de los espacios sin problema y sin pasar a llevar ni cortar por error ni la figura del centro, ni estas franjas grandes, ni tampoco, por supuesto, el margen. ¿Ya?
vamos sacando todos los espacios. Nos va a quedar entonces, si tomamos luego nuestro trabajo, nos va a quedar como un cuadrito, como un cuadro, como un marco, en donde en su interior hay solamente como tiritas, que obviamente están unidas unas con otras y unidas a su vez a este marco o a este margen. Y la figura que hicimos, esta hoja de otoño, nos quedó en el centro. Todo lo demás está calado, no hay nada más, nos quedó como una rejita, una rejilla por así decir. Y ahora lo que tenemos que hacer es tapar esos espacios que dejamos calados, que antes estaban donde estaba el papel. Ahora lo vamos a ir lo vamos a ir rellenando, poniendo ahí este material que les dije que íbamos a utilizar, como los envases de algunos alimentos que ya en vez de botarlos los íbamos a utilizar, por ejemplo el arroz, el envase del azúcar, el envase de los tallarines, etcétera. Vamos a ir poniéndolo en un vitral. Todos estos caladitos, si fuera un vitral de verdad, los iríamos rellenando con pedazos de vidrio y tendríamos la posibilidad de que de esta composición con vidrio tomara riqueza por la incidencia de la luz, a cómo le llega la luz y crear un efecto. En el caso de nosotros con nuestro vitral de cuarentena estamos haciendo un referente, una representación como las veces de un vitral, pero aquí no vamos a utilizar vidrio. Entonces lo que va a jugar a favor y lo que nos vamos a tratar nosotros de concentrar y aquí poner toda nuestra creatividad es cómo vamos a mezclar los colores que tengamos. Si alguno de ustedes tiene papeles lustres y no tiene a lo mejor envases porque no los consiguió, no los guardaron, pero tiene papeles lustres y los puede poner, vaya jugando con los colores y con eso va rellenando estos escalados, estos espacios que le quedaron. Pero si no, la idea es que utilicemos, o más bien reutilicemos todo lo que tengamos en la casa. Entonces, por un lado nos quedó nuestro calado del color blanco, que es por el lado que estamos utilizando, por el revés, y si lo damos vuelta y ya estábamos utilizando una cartulina de color, nos va a quedar por el otro lado del color que elegimos. En mi caso yo lo hice con una cartulina de color café, que era lo que tenía en mi casa. Vamos a seguir ahora por el revés, por el lado blanco, siempre trabajando por el mismo lado. Voy a tomar entonces los envases que haya tenido, los paquetes vacíos que tenga, si es que no tengo papel para poner en estos espacios calados, ¿ya? Y voy a ir mezclando, o más bien combinando, los colores de una manera creativa, armónica, que después yo cuando lo mire se vea bonito, se vea interesante. Yo confío ahí en la creatividad que le va a ir poniendo cada uno de ustedes. En mi caso, yo lo hice con los envases de las cosas que fui guardando. Y entonces la idea es que tomen los envases que tengan, vayan recortándolo a la medida del calado que quieran rellenar. Y por el revés, en este caso por el lado blanco, ustedes van pegando por el bordecito del calado, que está compuesto por el margen y también por estas franjas que hicimos en un principio. Vayan poniendo el pegamento en barra o el que tengan, y vayan pegando, llenando ese espacio con el envase o con el papel o con lo que ustedes vayan a rellenar cada uno de los espacios calados, ¿ya? Lo vamos rellenando de uno por uno y combinando los colores. Recuerden que lo más importante aquí y lo que nos va a jugar a favor y con lo que nosotros podemos trabajar es con esta mezcla de colores que nos va a favorecer a este símil de vitral, que llamamos nuestro vitral de cuarentena. Entonces lo vamos a rellenar los espacios, ir poniendo, mezclando a lo mejor colores aquí y allá que se vayan intercalando para crear algún tipo de armonía en esta composición, hasta rellenar todos los espacios que tenemos. Todos los caladitos que hicimos los vamos a rellenar ahora nuevamente por el revés, poniendo estos envases, o quien tuviese papeles de colores, a lo mejor papeles de colores. Y nos va a quedar listo, terminado nuestro referente de vitral, nuestro vitral de cuarentena que le llamamos. Y solo nos tendría que quedar ahora que terminamos la hoja del centro, esta figurita que tenemos en el centro. Lo que yo hice al menos fue tomar un plumón, un lápiz cripto, si ustedes tienen a lo mejor otra cosa, otro tipo de lápiz o lápiz de color, lo marcan bien y rellenan o terminan como esta figura para que se note más la característica de que es una hoja de otoño. Haciéndole unas líneas entre medio, la pueden terminar el dibujo, que se note que el motivo de qué se trata.
Si alguien quisiera también podría hacer otra cosa y a lo mejor quiere poner una fotografía de ustedes mismos aquí en el centro, también lo puede hacer. O si a alguien se le ocurre otra cosa con qué rellenar esta figura o de otra manera de cómo hacerla, también, chiquillos, atrévanse. La cosa es que pongamos nuestra creatividad, vayamos combinando los colores y veamos que podemos hacer este vitral de cuarentena con ganas, con entusiasmo y poniendo un poquito de cada uno, porque finalmente en este y en todos los trabajos de arte que uno hace, dejamos ver nuestra propia emoción, nuestra propia interioridad. Los dejo invitados nuevamente antes de despedirme para que me envíen sus trabajos. Recuerden por favor mi correo mpena@cmch.maristas.cl. Voy a estar pero muy contenta de leerlos. Me han llegado varios correos de ustedes, tímidos, pero me están llegando, así que los felicito a aquellos. Y siempre estoy ahí pendiente y les contesto las dudas que sean. O lo que me quieran decir, las fotos se las agradezco cuando me empiezan a mandar algunas cosas. Así que los invito, los animo, les vuelvo a decir, cuídense mucho, que la fuerza nos acompañe a todos, manténganse lo más guardaditos posible y nos estamos viendo de nuevo el próximo miércoles en un próximo programa con una próxima actividad para vivir el arte. ¿Ya? Que estén muy bien, cariños, chao chao.